Buenos días, hoy 6 de octubre de 2015, siendo las 10 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 37 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, quien es titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, y el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos del artículo 10 de nuestro reglamento interior. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con asuntos listados para ponencia. Sí, magistrado, informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales, orden del día que les fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Previo a someter a su consideración el orden del día, se propone la adición de un tema más para incorporar como punto 20º la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto anual de egresos 2016, que incluye el presupuesto basado en resultados, recorriéndose en su orden los asuntos generales al punto 21º y la cláusula de la sesión 22º punto, la clausura, perdón, como 22º punto, para lo que quienes estén de acuerdo con la propuesta exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Atendiendo lo anterior, pongo a su consideración el orden del día. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Correspondería inicialmente al punto tercero, que corresponde al toca 166/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 24 de febrero de 2015 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 336/cuarta sala, -15, mediante el cual se decretó la inexistencia de ciertos actos impugnados. Como antecedentes, podemos señalar que el 19 de enero de 2015 el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, expidió un documento de cobro de agua potable por un monto de 333,845 pesos. Bajo ese panorama, el usuario al que se dirigió el cobro acudió ante este tribunal y demandó la nulidad de diversos actos. El asunto fue turnado a la cuarta sala, quien solo admitió la demanda con relación al acto impugnado, identificado como documento de cobro. Inconforme con dicho fallo, el usuario presentó recurso de reclamación en contra del sobreseimiento, arguyendo que sí estaba demostrada la existencia de todos los actos que impugnaba. El agravio que esgrime la parte recurrente es infundado en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 265 y 266 del Código que nos rige conminan al demandante, entre otras cosas, a señalar en su escrito de demanda el acto o los actos que impugna y a acompañar los documentos en los que conste cada uno de ellos. En la especie, el accionante acudió ante este tribunal y demandó la nulidad de diversos actos. No obstante lo anterior, solo se encuentra acreditada la existencia del acto consistente en el documento de cobro, que obra en autos del proceso de origen entre las fojas 5 y 6. Sin embargo, no obra algún otro elemento de convicción por el medio del cual se acredite el resto de los actos impugnados. En virtud de lo anterior, tal y como lo apreció el ACU, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción 6 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Con relación al resto de los actos impugnados, es prudente advertir que, con apoyo en lo previsto por el artículo 265, fracción séptima del Código de la materia, el demandante puede
plantear diversos agravios en contra del acto que señala como impugnado, por ejemplo, que el documento de cobro por los servicios prestados por el sistema de agua potable no está debidamente integrado, porque incluye un concepto que no se le proporciona. Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACNUR. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución del TOCA 166, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a consideración de este pleno el punto cuarto del orden del día, que corresponde al TOCA 431, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 27 de mayo de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1205, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, por la que se determinó la nulidad total de la resolución impugnada. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 17 de junio de 2014, el director de responsabilidades e inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, sancionó a un servidor público con inhabilitación por 3 años. Inconforme con la sanción, el servidor público presentó demanda de nulidad ante este tribunal. El proceso, por razón del turno, fue remitido al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad del acto impugnado. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando en sus 2 agravios que no estaba obligado a señalar desde el inicio del procedimiento disciplinario que la falta cometida por el servidor público era grave. Los agravios expuestos por la parte recurrente son infundados, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente al momento de la emisión del acto de molestia, establece los supuestos en virtud de los cuales se estima que una falta administrativa es grave. Estos supuestos son cuando se produzcan daños a las personas o a sus bienes, cuando derive un beneficio de carácter económico para el servidor público o para cualquiera de las personas señaladas en la fracción tercera del artículo 12, cuando produzcan daño al erario público y cuando el servidor público sea reincidente dentro del año anterior al día de la comisión de la conducta grave. Como se aprecia del listado que se ha hecho referencia, la hipótesis jurídica por la cual se estima grave una conducta son cognoscibles con antelación al acto de notificación de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, ya que son aspectos inherentes a la propia conducta o inherentes al servidor público. Dicha situación la reconoce incluso el ordenamiento legal que se analiza en el capítulo denominado de la prescripción de la responsabilidad administrativa. En este capítulo se conmina a la autoridad a que se abstenga de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa si han prescrito sus facultades para fincar responsabilidad administrativa, y la norma previene un plazo más amplio de prescripción para las conductas que se estiman graves. Por lo tanto, la autoridad sabe desde antes que se notifique el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa cuando una conducta es grave o no, de tal suerte que la aseveración que hace la parte recurrente cuando refiere que la gravedad de una conducta se define al momento de resolver no se encuentra apegada a derecho. Lo anterior cobra trascendencia cuando el artículo 49, fracción segunda de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios prevé como obligación para la autoridad dar a conocer al servidor público la conducta imputada y su trascendencia jurídica. En este orden de ideas, la autoridad se encontraba obligada a advertir al servidor público que la conducta imputada se consideraba grave en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, pero solo así estaría en posibilidades de formular una defensa adecuada. Esto es, podrá debatir que no es reincidente, que no causó daño al erario público, que no dañó a terceros o sus bienes.
La omisión de este extremo es violatoria de la garantía de audiencia consignada en el artículo o en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es óbice para lo anterior que la autoridad demandada argumente que fue hasta la secuela procedimental cuando reunió los elementos para concluir que la conducta imputada era grave, pues las razones que se plasmaron en la resolución impugnada son las mismas que se plasmaron en el acuerdo de inicio de procedimiento. Esto es, la razón por la cual tilda de grave la conducta imputada a la parte actora no fue conocida y descubierta a lo largo de la secuela procedimental, ya que es la misma que se planteó desde el inicio del procedimiento, a saber, haber pagado de más por concepto del impuesto sobre la renta. Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por la ACUO. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 431/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con la sesión y en particular con el punto 5, que corresponde al TOCA 517/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 23 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 389/Cuarta Sala, -15, mediante la cual se decreta la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que el 30 de enero de 2015 la accionante solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que realizara el procedimiento de plaqueo en virtud de que es concesionaria del servicio de transporte taxi con número económico SI 0062. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que no se podía acceder a lo solicitado, dado que de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda que la solicitante sea concesionario. Inconforme con lo anterior, la ciudadana afectada demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la Cuarta Sala, la cual determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la Dirección General de Transporte gestione lo necesario con la finalidad de que se otorgue la concesión a la demandante. Ante este panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso reiterando que no existe acto de concesionamiento en sus archivos y que la Dirección de Transporte es incompetente para la emisión de la concesión. El primer agravio, en criterio de esta ponencia, es inoperante por las siguientes consideraciones. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción la siguiente: que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda que la solicitante sea concesionaria. En su sentencia, con relación a las excepciones o la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el ACUO determinó que la copia certificada de la resolución positiva de 31 de enero de 1994 constituye un medio de convicción al que se otorga valor probatorio pleno para acreditar que la actora le fue otorgada la concesión gubernativa definitiva. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso que ya arguyó en su escrito de contestación que no existen en sus archivos constancias del título concesión que enuncia la parte actora y que fue debidamente contestado por el ACUO en su sentencia. De ahí que el primer agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones expuestas en el escrito de contestación. El segundo agravio que plantea la parte demandada es infundado, toda vez que ha quedado acreditado en el proceso de origen que la accionante fue beneficiada con una resolución positiva o título de concesión de servicio público de transporte sin ruta fija, razón por la cual no se condenó la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato a la emisión de un título concesión, lo cual es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo.
sino que se le condenó a proseguir con los trámites legales a fin de que el accionante explote la concesión gubernativa que detenta. Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por la ACU. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 517/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desahogo de esta sesión y corresponde tocar el punto sexto, que es relativo al recurso 518/15, interpuesto por la autorizada de la Dirección General de Tránsito del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 25 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1888, Cuarta Sala, 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 6 de noviembre de 2014, el oficial de tránsito adscrito a la Dirección General de Tránsito del Estado elaboró boleta de infracción a un conductor. El conductor afectado demandó la nulidad de la boleta de infracción ante este tribunal. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Y conforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, argumentando que la boleta de infracción se encontraba debidamente fundada y motivada. El agravio es infundado por lo siguiente: el artículo 16 de nuestra Constitución y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe de ser emitido por autoridad competente y que debe de encontrarse debidamente fundado y de infracción. La autoridad demandada mencionó que se infracciona al conductor por transitar con luces las cuales se encandilan a terceras personas y como fundamento de la infracción en comento artículo del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. De la lectura del motivo de infracción y del precepto legal con que se pretende fundamentar la boleta, se evidencia una indebida motivación de la misma, ya que la conducta que se reprocha, transitar con luces las cuales se encandilan a terceras personas, no se subsume en alguna de las hipótesis que contempla el artículo 42 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada no explica por qué las luces del vehículo del conductor infraccionado encandilan a terceras personas. Por ejemplo, encandilaban porque usaba luces estroboscópicas en sus faros delanteros, sino que únicamente sostuvo que encandilaban a terceros sin establecer la razón o motivo, razones por las cuales se estima que la ACU actuó apegado a derecho cuando determinó la indebida motivación de la boleta de infracción. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 518/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y para el desahogo del punto séptimo se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrados, señor secretario. El TOCA 303/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 652/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento, se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente: la parte actora impugnó una boleta de infracción y su respectiva calificación. Asimismo, en la citada boleta de infracción se consignó que se tomó en garantía el vehículo del actor. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, considerando cuarto la sentencia, decretó la nulidad y se reconoció el derecho. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El agravio primero, criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones.
no combate el razonamiento de la sentencia recurrida de que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no realiza distinción alguna entre los requisitos contenidos en el artículo 265, siendo uno de ellos precisamente la mención del acto o resolución impugnada. De ahí que el requerimiento previsto en el numeral 267 se haga extensivo al supuesto en el que el accionante no asienta en su escrito de demanda qué acto es al que comparece a impugnar, por lo cual este razonamiento quedó firme. El segundo agravio a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones jurídicas. El artículo 265, fracción segunda del Código de la Materia, establece que es un requisito de la demanda señalar la fecha de notificación del acto impugnado. Sin embargo, es de resaltarse que el propósito de este requisito es determinar si la demanda está presentada en tiempo o no. Ahora bien, en el presente caso, la calificación impugnada es consecuencia de la boleta de infracción reclamada. Esto implica que cronológicamente la calificación es posterior a la boleta de infracción. En consecuencia, si la demanda fue presentada en tiempo respecto de la boleta de infracción, con mayor razón habrá sido presentada en tiempo respecto de la calificación. El agravio tercero a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La tesis empleada en la resolución recurrida se refiere a créditos fiscales pagados bajo coacción, situación que la Sala Acuo consideró para negar el sobreseimiento. Ahora bien, es de señalarse que el pago bajo coacción no es un elemento contemplado en el artículo 50 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Por ello, la tesis objeto de estudio se ajusta más al presente caso que el artículo referido. El agravio cuarto criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El derecho del actor a que la autoridad realice las gestiones necesarias para que se le devuelva la cantidad que pagó por pensión quedó acreditado con la concatenación de la propia boleta de infracción en la que se señaló que se tomó en garantía el vehículo, las copias certificadas adjuntadas por la propia autoridad, en específico con el folio de inventario de la pensión, en el cual se señaló que Tránsito Municipal intervino en el ingreso del vehículo y la orden de liberación del mismo, los cuales tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos en términos de los artículos 78 y 121 del Código de la Materia. Esto en atención a que de estos documentos se desprende que fue Tránsito Municipal el ente que intervino en el ingreso del vehículo del actor a la pensión. Ahora bien, una vez que quedó acreditado este hecho, si la autoridad no estaba de acuerdo con el monto del pago, debió exhibir las documentales que lo desvirtuaran, ya que las debe tener a su disposición. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado los agravios segundo, tercero y cuarto, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, señores magistrados. Se pone a su consideración la resolución del TOCA 303, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se nos propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias. El TOCA 390 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 26 de mayo de 2015 dictado en el proceso administrativo 787 diagonal 15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se declaró incompetente. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor, en su carácter de director de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte y Protección Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, impugnó el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo. En el acuerdo que se revisa, la Sala Acuo se declaró incompetente para conocer del asunto. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones. El agravio objeto de estudio únicamente refuta el primer razonamiento del acuerdo recurrido y deja de combatir el segundo razonamiento vertido en dicho acuerdo, consistente en que el actor compareció en su calidad de director de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte y Protección de Valle de Santiago, Guanajuato, esto es, en su calidad de autoridad, sin encuadrarse en alguna de las dos hipótesis que contempla el Código de la Materia para que la autoridad tenga el carácter de demandante. La omisión del recurrente de refutar el segundo de los razonamientos vertidos en el acuerdo recurrido ocasionó que el mismo quedara firme. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los argumentos plasmados en el acuerdo recurrido con el único agravio expuesto en el recurso de reclamación, se advierte que en este último el recurrente no combatió una de las consideraciones del acuerdo que se revisa, entonces el mismo resulta inoperante, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir la totalidad de las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Así las cosas,
Ante lo inoperante del agravio hecho valer por el recurrente, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 390 diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del punto 9 del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 438 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 832/14 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante el cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis del agravio hecho valer por los recurrentes, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó una boleta de infracción así como su calificación. Seguido el proceso en sus trámites legales, en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada, puesto que la Sala Acuo determinó que no quedó acreditada la conducta reprochada al actor. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, el cual a juicio de este tribunal en pleno es por una parte inoperante y por la otra fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es inoperante ya que en el capítulo de excepciones y defensas de la contestación, las autoridades recurrentes expresaron una supuesta falta de acción. Al respecto, es de señalarse que la excepción de falta de acción sí se estudió en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, resultando improcedente, ya que en los términos manifestados en el citado considerando no quedó acreditada la conducta reprochada al actor. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este razonamiento de la sentencia recurrida, por lo cual quedó firme. Asimismo, es inoperante el agravio objeto de estudio toda vez que de las pruebas invocadas en la contestación de la demanda, las que se relacionan con la controversia son la copia digitalizada del certificado médico 0320 y la copia certificada del parte informativo de fecha 22 de abril de 2014. Al respecto, en la sentencia recurrida a la Sala Acuo sí se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las autoridades. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este pronunciamiento, quedando firme, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es fundado pero inoperante el agravio objeto de estudio en los siguientes términos. Es fundado en el sentido de que en la sentencia recurrida, la Sala Acuo omitió pronunciarse por escrito respecto de la excepción de que transcurrió el plazo de 30 días para presentar la demanda. Sin embargo, es inoperante porque esta omisión no trasciende al sentido de la sentencia recurrida, puesto que la demanda está presentada dentro del plazo de los 30 días, ya que la boleta de infracción se notificó el día 23 de abril de 2014, según el dorso del citado documento, y la demanda se presentó el 6 de junio de ese año. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por los recurrentes, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 438, diagonal 15. Quien esté a favor de la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, se le concede el uso de la voz para el desahogo del punto 10 del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 483, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo 9 de junio de 2015 dictado en el proceso administrativo 285 diagonal 15 por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, mediante el cual no se admitieron las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El actor presentó escrito al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Dicha autoridad no contestó la petición de referencia y se configuró la negativa ficta, misma que fue impugnada por el actor. A través de escrito recibido el 3 de junio de 2015, la parte actora ofreció una noticia publicada en la red de internet por la demandada. En la ampliación de demanda, el actor ofreció la prueba de informes. Asimismo, la documental pública consistente en original de un recibo de cobro y un video. En el acuerdo que se revisa, se negó la admisión de las pruebas de referencia. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 4 agravios. El argumento de los agravios, a criterio de este pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones. Este argumento no refuta el razonamiento del acuerdo recurrido, de que si bien es cierto, la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento de la información ofrecida el día 30 de mayo de 2015, también lo es que el accionante manifiesta que obtuvo dicha documental de la página de internet de la autoridad demandada,
lo cual constituye un hecho notorio en razón de que se pudo tener acceso a dicho documento antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, tenía a su disposición las referidas documentales que intenta ofrecer fuera de término legal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 265, fracción octava, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En atención a que el citado razonamiento del acuerdo recurrido no fue refutado, quedó firme. Lo anterior no es obstáculo para señalar que la prueba objeto de estudio no es admisible porque no guarda ninguna relación con la controversia del proceso de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Código de la materia. El argumento de los agravios 2 y 4 a criterio de este Pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 113 del Código de la materia se desprende que la prueba de informes es aquella en la cual el actor pide al juzgador que solicita a una autoridad administrativa comunique por escrito sobre hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente, conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones. Sin embargo, en el presente caso, el actor no está solicitando que la autoridad comunique algún hecho, sino que está solicitando directamente que exhiba el expediente de control 4068. Esto implica que el actor omitió señalar, como se expresó en el acuerdo recurrido, el hecho sobre el cual debe informar la demandada, de lo cual se desprende que es ajustado de derecho el señalamiento de que la prueba ofrecida por el promovente constituye una prueba meramente documental, lo cual implica que la solicitud del actor no se ajustó al artículo citado. Lo anterior no es obstáculo para señalar que la prueba objeto de estudio no es admisible porque no guarda ninguna relación con la controversia del proceso de origen, de conformidad con lo previsto por el artículo 54 del Código antecitado. En todo caso, el desahogo del citado informe también resulta innecesario, ya que en la contestación la autoridad probablemente tendrá que pronunciarse sobre los hechos controvertidos, que es lo que pretende el actor con la prueba de informes. Del argumento de los agravios 3 y 4 a criterio de este Pleno es inoperante por las siguientes consideraciones. Este argumento no refuta el razonamiento del acuerdo recurrido de que la prueba documental consistente en la consulta de saldos de la cuenta señalada, así como el video de entrevista con el director general, no tienen relación con el fondo del asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 54 del Código de la materia, por lo cual este razonamiento quedó firme. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el video no es admisible porque no se advierte ningún elemento que le otorgue el carácter de superveniente, en razón de que el actor no manifestó que no tuviera conocimiento previo del mismo, por lo que no se está dentro del supuesto establecido en el artículo 46, párrafo segundo del Código de la materia. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los agravios, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 483, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se nos propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 11º del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchísimas gracias, señor presidente, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 305, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1290, diagonal 13, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho solicitado y se ordenó su pleno restablecimiento. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución RA-001, diagonal 12, mediante la cual se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso como sanción la destitución y la inhabilitación para ejercer algún otro cargo público. La Sala de Origen resolvió decretar la nulidad total de la resolución impugnada, reconoció el derecho solicitado por el actor a ser restituido en el cargo que desempeñaba y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Inconforme con tal determinación, la autoridad demandada sostiene que la Sala declaró la nulidad con base en argumentos que el actor no expuso en su demanda y sin que se actualizara alguno de los supuestos para que opere la suplencia de la queja deficientemente planteada. Es infundado el planteamiento de la autoridad recurrente. En el caso que nos ocupa, se advierte que en el tercer concepto de impugnación del escrito de demanda,
el actor expuso como lesión jurídica producida en la resolución impugnada la indebida valoración de las pruebas al tenor de las cuales se determinó la existencia de las conductas imputadas en el procedimiento administrativo, particularmente las actas administrativas en las que constan las declaraciones de diversos servidores públicos. La Sala, ante tal aseveración, estaba obligada a analizar, como lo hizo, si la autoridad ahora recurrente ponderó tales medios de convicción de conformidad con las reglas previstas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, la Sala no se apartó de lo manifestado por el actor ni suplió la deficiencia de la queja, de ahí lo infundado del agravio. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente sostiene que las actas administrativas en las que constan las declaraciones en que se apoyó para determinar la responsabilidad administrativa del actor no se les atribuyó la calidad de comparecencia, como señaló la Sala, sino de documentos públicos y así fueron valorados. Tal disentimiento es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la Sala aseguró que en la resolución impugnada la autoridad calificó como comparecencias las actas administrativas a que se refiere la parte inconforme. Se advierte en la página 16, último párrafo, que la Sala hizo referencia al tercer concepto de impugnación planteado por el actor, parafraseando lo que éste manifestó en ese apartado de la demanda, y la Sala dijo que lo que el actor denominó como comparecencias se trataban de actas administrativas en las que constaban declaraciones. Así las cosas, a ningún fin práctico conduciría el análisis del agravio en cuestión, porque a partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. De ahí su inoperancia. Por otro lado, la parte recurrente refiere que el indicio o presunción constituye propiamente una vía de demostración indirecta, ya que se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado, pero sí los hay de otros hechos que, entrelazados a través de un razonamiento inferencial, llevan a su demostración. Dice que el indicio es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido. Señala que si las declaraciones en que se apoyó se hubieran recabado sin observar las formalidades previstas en los artículos 57 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y 48, fracción quinta, 96 al 108, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la autoridad sancionadora estaría impedida para darles el valor de testimonial al momento de emitir la resolución. En cambio, expone, si la autoridad al momento de realizar la valoración del medio probatorio como documento público, se estaría dejando al particular en estado de indefensión, pues en términos de los artículos 78 y 121 del citado código, se le otorgaría valor probatorio pleno a los documentos públicos sin importar la veracidad o falsedad de los hechos declarados. Afirma que con la finalidad de salvaguardar el derecho humano de seguridad jurídica no se otorgó valor pleno a las declaraciones sino de indicio, ya que para formar convicción esas pruebas debían adminicularse con otros medios probatorios. Derivado de lo anterior, concluye que la Sala hizo nugatoria la facultad concedida en el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Los disentimientos anteriores son inoperantes porque no controvierten la razón fundamental por la cual la Sala consideró que se valoraron indebidamente las pruebas en la resolución impugnada. Del análisis al considerando quinto se desprende, en primer lugar, que la Sala consideró que resulta fundado el tercer concepto de impugnación hecho valer por el actor en la parte que señaló la autoridad responsable en su resolución reclamada a fojas 14, párrafo 4, realiza el análisis de las comparecencias de varios servidores públicos operativos de mantenimiento dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo en el expediente INV-009/12. Tal apreciación que realiza la responsable es contraria a lo establecido por los artículos 302, fracción 2 y 4 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Posteriormente, la Sala reprodujo textualmente las conductas reprochadas al actor dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. Señaló el precepto normativo que la autoridad consideró que el actor había infringido con su actuación y mencionó que en la resolución con la que culminó ese procedimiento, la autoridad impuso como sanciones al actor la destitución e inhabilitación. Enseguida, la Sala destacó que en la resolución impugnada, la autoridad otorgó mero valor indiciario a las declaraciones que constan en las actas administrativas que obran en el expediente de origen a fojas 290 a 297, 314 a 381, 392 y 393. Luego, expuso que el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no reconoce a los indicios como medios de prueba y con apoyo en ello aseguró que la autoridad valoró indebidamente las pruebas en comento. Después señaló que la autoridad demandada no expresó el fundamento en que se sustentó para otorgar valor indiciario a las declaraciones con base en las cuales determinó la responsabilidad administrativa del actor y dejó de lado que los indicios no están considerados en el código de la materia. Seguidamente explicó en qué consistía la obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar los actos que inciden en la esfera jurídica de los gobernados. Por último, concluyó que en el caso no se fundaron la valoración de los medios de prueba, dado que la autoridad se limitó a enlistarlos, razón por la cual decretó la nulidad total de la resolución impugnada al considerar que se actualizaban las causas de ilegalidad previstas en las fracciones 2 y 4 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, como los disentimientos en cuestión no están dirigidos a controvertir las anteriores consideraciones, resultan inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 305, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 372, diagonal 15, se refiere al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1299, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se tuvo por reconocido el derecho solicitado por la actora. El proceso administrativo fue iniciado en contra del oficio de fecha 21 de julio de 2014, mediante el cual la hora recurrente le requirió el pago a la actora de la cantidad de 14,402 pesos o bien la reposición de un equipo de cómputo. Seguido el trámite del proceso administrativo, se dictó la sentencia en la que la primera sala decretó la nulidad total del acto impugnado ante la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emitió y como consecuencia de la nulidad determinó que se encontraba satisfecha la pretensión relativa al reconocimiento de su derecho a que no le fueran exigidas las obligaciones contenidas en el acto impugnado. En su primer agravio, la recurrente contraviene la determinación de la sala relacionado con la incompetencia para conocer y resolver el asunto planteado. Alega que la sala no tomó en consideración que la naturaleza del acto fue la pérdida del instrumento de trabajo que le fue asignado para una comisión especial y que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 134, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, estaba obligada a restituir. Derivado de lo anterior, refiere que para sostener que el asunto es competencia de este tribunal, no bastaba que el acto se emitiera por autoridad prevista en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ni que se citara un precepto normativo relativo a las obligaciones que de incumplirse darían lugar a la responsabilidad administrativa, sino que resultaba necesario que la sala analizara la naturaleza o contenido del acto. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una consideración que no fue expresada en el acto impugnado en el proceso de origen. En el oficio impugnado no se advierte cita del artículo 134, fracción 6 de la Ley Federal del Trabajo, por medio del cual la parte demandada alega que el acto controvertido en el proceso de origen es de naturaleza laboral y no administrativa. En el segundo y último agravio,
La parte recurrente alega que la sala apreció incorrectamente el argumento sobre consentimiento tácito. Dice que el documento en el cual se dio a conocer al actor a la sanción fue en oficio diverso, notificado el día 20 de junio de 2014, en el cual se le hizo saber que aún y cuando prescribió el derecho a sancionarla laboralmente, fue responsable por negligencia o indebido cuidado del material de cómputo y por ende de su extravío, y que debería pagar el equivalente monetario del bien o restituir uno de las mismas características o superiores al extraviado. Adversamente a lo planteado por la parte demandada, la sala sí atendió correctamente el argumento relacionado con el consentimiento tácito. En el caso no existe consentimiento tácito porque el proceso administrativo en contra del acto expresamente impugnado por la actora, es decir, el contenido en el oficio de fecha 21 de julio de 2014, mediante el cual el ahora recurrente le requirió del pago de 14,402 pesos o bien la reposición de un equipo de cómputo, se promovió dentro del plazo de 30 días previsto en el primer párrafo del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios planteados por la parte inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 372/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 385/15 aborda el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 55/15, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado por el actor. La parte actora promovió proceso administrativo en contra del recibo de pago por concepto de consumo de agua emitido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro y la cancelación de la tarifa social que gozaba desde hace varios años. La primera sala decretó la nulidad del acto impugnado ante la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emitió y reconoció el derecho a que la actora siguiera gozando de la tarifa social por tratarse de una persona de la tercera edad. Inconforme con tal determinación, la autoridad promovió el recurso que ahora nos ocupa. En su primer agravio alega que el acto impugnado no es un acto administrativo porque no fue emitido unilateralmente por la autoridad. Señala que la situación jurídica que vincula a la parte actora con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro es un contrato de prestación de servicios, razón por la cual estima que el acto impugnado es un acto bilateral, mediante el cual se le informó al actor el estado de cuenta que deriva del contrato celebrado entre las partes. Es infundado el argumento anterior porque el recibo o aviso de cobro de agua potable y alcantarillado sí es un acto administrativo, como enseguida se explicará. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción tercera las funciones y servicios públicos que están a cargo de los municipios y entre ellos se encuentra el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. A su vez, el reglamento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro establece en su artículo primero el carácter de órgano descentralizado cuya función es la prestación de ese servicio, que será proporcionado a quien lo solicite a través de la celebración del contrato relativo previsto en el citado reglamento municipal. Lo hasta aquí expuesto permite establecer que los actos emitidos por la hora recurrente con base en las disposiciones jurídicas que rigen su actuación son producidos en la función administrativa como un ente descentralizado de la Administración Pública Municipal, esto es, se trata de actos administrativos. Por último, la parte inconforme alega que el reconocimiento a la actora del derecho a seguir pagando el servicio de agua potable y alcantarillado conforme a la tarifa social contraviene lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Ingresos para el municipio de Acámbaro, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2014, así como el artículo equivalente de la Ley de Ingresos para ese municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Son infundados sus disentimientos. En el caso, la actora manifestó en su demanda que con anterioridad a la emisión del acto impugnado, pagaba los servicios de agua potable y alcantarillado conforme a la tarifa social,
aseveración que confirmó la propia autoridad al dar contestación a la demanda y que se encuentra corroborada con los recibos que acompañó a su demanda. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 385, diagonal 15, que nos ha sido expuesta. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14 del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 416, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 524, diagonal 15, en la parte en que se tuvo a esa autoridad por no apersonándose al proceso. En su expresión de agravios, la parte inconforme alega lo siguiente. Primero, el acuerdo mediante el cual se le emplazó con el carácter de tercero con derecho incompatible se le notificó el 4 de mayo de 2015 mediante el oficio 1051, diagonal 15 del 29 de abril de 2015. Segundo, según el oficio 907, diagonal 15 del 15 de abril de 2015, que obra en el expediente de origen y con base en el cual la sala determinó que no se apersonó al proceso, el acuerdo mediante el cual fue emplazado se le notificó a una autoridad diversa. Los puntos relativos al cómputo de término y certificación de la notificación del acuerdo mediante el cual se le emplazó no concuerdan con las constancias que obran en poder de la autoridad recurrente. Cuarto, del oficio 1051, diagonal 2015, de fecha 29 de abril de 2015, se desprende que la notificación practicada el 4 de mayo de 2015 sí reúne los elementos de validez de las promociones. Sexto, la notificación practicada mediante el oficio 907, diagonal 15, del 15 de abril de 2015, no observa las formalidades previstas en los artículos 38, fracciones 1, 7 y 8, 41 y 43, fracciones 1 y 6, y 45 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Las disconformidades planteadas por la parte recurrente son inoperantes. Esgrime razonamientos o agravios que tienden a cuestionar la validez de la notificación del acuerdo del 9 de abril de 2015, mediante el cual se le emplazó con el carácter de tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor. Entonces, dichos cuestionamientos resultan inoperantes, en atención a que no guardan relación con la litis del recurso de reclamación. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 416, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15 del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 450, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1657, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado para determinados efectos y se reconocieron algunos de los derechos solicitados. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución contenida en el oficio DGT-DG-4008, diagonal 2014, en la que el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó la solicitud que formuló mediante el escrito presentado en esa misma fecha. Seguido el trámite del proceso, se dictó sentencia en la que la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones conducentes a efecto de que se le expida el título concesión a favor del actor. En su expresión de agravios, la autoridad oral recurrente señala que de conformidad con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor a la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, con el número económico IR 1582 en el municipio de Irapuato, no tiene derecho a que se le expida tal título de concesión. El planteamiento es inoperante porque no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión.
La sala expuso que de los documentos aportados por la autoridad demandada al desahogar la prueba de informes ofrecida por la actora, se desprendía que el 15 de octubre de 1992, el entonces concesionario Sindicato de Industria 24 de abril de Trabajadores del Autotransporte en General, cedió los derechos de la concesión a su nombre a favor de la actora, que en los oficios de 13 de agosto de 2001 y 10 de junio de 2010 y 25 de noviembre del 2008, la Dirección General de Transporte reconoce a la actora el carácter de cesionaria de la concesión de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, número económico IR-1582, que la actora efectuó pagos por concepto de la referida concesión, los cuales recibió la autoridad, reconociendo por ende su carácter de concesionaria, que de los citatorios del 18 de junio de 1998, 24 de febrero de 1995 y 7 de mayo de 2001, se desprendía que la propia Dirección de Transporte efectuó trámites administrativos a fin de expedir a la actora el título concesión que solicitó. Con base en lo anterior, la sala concluyó que la actora tenía derecho a la expedición del título concesión que solicitó a la autoridad demandada, porque en el proceso se acreditó que la actora tiene el carácter de concesionaria debido a la cesión de derechos a su favor y el reconocimiento de las autoridades. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los argumentos vertidos, en el único agravio por la parte inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 450, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo de la ponencia enlistada como número 16 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, señor presidente. Señora magistrada, señores magistrados, pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 294, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Coordinación de Auditoría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 611, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución del 27 de febrero de 2014, en la que se le determina imponer una sanción de suspensión de su cargo por 4 meses. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada porque la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada. El único agravio formulado por la parte recurrente se estima infundado, porque la autoridad sancionadora incurre en una indebida apreciación de los hechos y por ende en la emisión de una resolución indebidamente fundada y motivada al atribuirle a la actora una conducta de la cual no tiene una atribución expresa. Para soportar la aseveración anterior, es preciso no perder de vista que en el caso concreto, la conducta que se le imputó a la actora fue la de validar al archivo de afiliados del instituto la misma cuenta de clave bancaria estandarizada para que fueran realizados los depósitos de los préstamos solicitados por 2 personas, lo que ocasionó un doble depósito a favor de una y falta de depósito del préstamo de la otra. Sin embargo, basta leer el artículo 39, fracción quinta del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, para advertir que quien tiene la facultad para supervisar y validar la información de las prestaciones otorgadas es la Coordinación de Prestaciones del instituto referido. En ese sentido, si nuestro régimen jurídico es de facultades expresas, o sea, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, es claro que el actor en su carácter de jefe de módulo de atención a afiliados, jubilados y pensionados adscrita a la Dirección de Prestaciones, carece de atribuciones para validar la información de las prestaciones. Sin que sea óbice para la anterior conclusión, el argumento del recurrente en el sentido de que la facultad antes referida se encuentre conferida a la Coordinación de Prestaciones a la cual está adscrita la actora, pues ello de ninguna manera obliga a esta última al cumplimiento de dicha atribución,
ya que el régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro orden jurídico no puede llevarse al extremo de exigir el cumplimiento o ejercicio de una atribución a una autoridad diversa a la que se encuentra conferida, pues esa situación haría prevalecer un sistema de interpretación que no es idóneo para aplicar el derecho, ya que es necesario que de manera clara e inequívoca se establezcan las facultades de cada una de las autoridades. Visto lo anterior, resulta claro que la autoridad demandada no acreditó que la actora tuviera la facultad para validar la información de las prestaciones, de donde se advierte, por ende, la inexistencia de la infracción que se le imputa y lo ilegal de la resolución originalmente impugnada. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por quien recurre, la consulta propone confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 294, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para la exposición de la ponencia enlistada como punto 17º del orden del día. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 404, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la Dirección General de la Unidad de Apoyo de Consejería Legal de la Secretaría de Educación de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 8 de junio de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 587, diagonal 2014. En dicho proceso de origen, la parte actora impugnó la resolución del procedimiento administrativo de rescisión del contrato que había celebrado para la adquisición de equipo de cómputo emitido por la Unidad de Apoyo de Consejería Legal de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. En la sentencia aquí impugnada, el acuo declaró la nulidad de la resolución por encontrarse indebidamente motivada, ya que en esta se determinó que tanto en las bases de la licitación para la adquisición de equipo de cómputo como en la Junta de Aclaraciones quedó establecido de forma exacta la especificación técnica de que el lector de huella dactilar debía formar parte del chasis o carcasa de las computadoras materia de la adquisición y no obrar de forma externa a través de un adaptador adicional. Sin embargo, señaló el acuo, la especificación en comento no se advierte de forma indubitable de las bases de la licitación ni del acta de la Junta de Aclaraciones. Los agravios formulados por las recurrentes se estiman infundados y en consecuencia insuficientes para revocar la sentencia recurrida. La parte recurrente señala que no se valoraron las pruebas pericial e inspeccional, de donde se desprende que los equipos tienen el lector de huella dactilar de manera externa al chasis y que el propio proveedor en ningún momento ofertó la venta de equipos de cómputo que tuvieran un adaptador que realizara la función de dicho lector de huella. Ahora bien, no le asiste razón a la recurrente, pues si bien en la sentencia que ahora se impugna no se valoraron las pruebas pericial e inspeccional que fueron ofrecidas y desahogadas dentro de la secuela procesal, sin embargo, con esa determinación no se le causa perjuicio alguno, ya que no le asiste razón en cuanto al fondo del asunto, pues aun y cuando el proveedor no hubiera ofertado la venta de equipos de cómputo que tuvieran un adaptador que realizara la función de lector de huella dactilar, siendo que así fue como los entregó. Sin embargo, lo relevante en el caso es que ni en las bases de la licitación ni en la Junta de Aclaraciones quedó establecido de forma exacta la especificación técnica de que el lector de huella dactilar debía formar parte del chasis o carcasa de la computadora y no obrar de forma externa a través de un adaptador adicional, lo cual era una exigencia a cargo de la autoridad convocante para que de esta forma el proveedor quedara obligada a ello. En efecto, como lo dijo el propio acuo, de la descripción del bien mueble requerido, la computadora, en concreto respecto al requerimiento del lector de huella digital, únicamente se desprende la especificación de que contara con dicho lector, pero sin precisar su ubicación o algún otro dato que reflejara con claridad y certeza una diversa intención de la convocante de la licitación. Dicho en otras palabras, si en el caso la autoridad pretendía que el lector de huella digital estuviera integrado al chasis, tal precisión debió plantearse en el apartado de la especificación atinente al lector óptico, pues ello representaría una verdadera descripción del bien requerido. En cambio, ello no aconteció, sino que fue hasta la sección relativa al chasis
en la que de forma aislada se especificó lo siguiente. Cito textualmente: no deberá presentar tarjetas o adaptadores adicionales que proporcionen la funcionalidad solicitada. Cierro la cita. Lo cual lleva a concluir que en efecto la autoridad demandada no especificó de forma expresa, clara y contundente que el lector de huella dactilar debía estar integrado en la carcasa de la computadora. Por otra parte, la recurrente manifiesta que la CUO debió de apoyarse en el dictamen pericial para resolver el asunto ante él planteado, porque estamos en presencia de cuestiones técnicas que son apreciadas de manera distinta por los especialistas en computación y los juristas. Tampoco tiene razón quien recurre al argumentar que la CUO debió de apoyarse en el dictamen pericial para resolver el asunto, ya que contrario a dicha aseveración, el punto a dilucidar por el ACUO era meramente jurídico y no requería de conocimientos especiales sobre una ciencia, arte, industria u oficio, pues si bien el proveedor es especialista en computación, ello resulta intrascendente para determinar si en efecto, tanto en las bases de licitación como en la Junta de Declaraciones, quedó establecido de forma exacta la especificación técnica de que el lector de huella dactilar debía formar parte del chasis o carcasa de la computadora y no obrar de forma externa a través de un adaptador adicional. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 404, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para exponer el punto 18º del orden del día. Gracias, presidente. Quiero solicitarle que por su conducto se pida autorización a este Pleno para la revisión, análisis y resolución conjunta de los asuntos enlistados en los puntos 18º y 19º del orden del día en virtud de la similitud que guardan ambos asuntos. Señores magistrados, está a su consideración la discusión conjunta de los TOCAS 508, diagonal 15 y 510, diagonal 15, enlistados como puntos 18º y 19º del orden del día. Si ustedes están de acuerdo con esta propuesta, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, señor magistrado Alejandro Santiago. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este Pleno los proyectos de resolución en los TOCAS 508 y 510, ambos del 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en los procesos administrativos números 529 y 544, ambos del 2015, en contra de las sentencias del 17 y 17 de junio de 2015, respectivamente, emitidas por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En los procesos de origen, el actor impugnó el oficio emitido por el Director General de Transporte del Estado como respuesta a su escrito petitorio en donde solicitó que se reactivara su concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En las sentencias aquí impugnadas, el magistrado de la segunda sala declaró la nulidad del acto combatido por las siguientes razones: porque el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, porque la autoridad no fundó su competencia, dado que no emitió contestación completa congruente con la petición planteada por el actor y porque con su respuesta la demandada pretende desconocer derechos adquiridos de la actora. Los dos agravios expuestos en el escrito de recurso se consideran infundados porque, contrario a lo deducido por el recurrente, el acto impugnado efectivamente no fue congruente con la petición planteada por el actor, al no haber sido correctamente apreciados los hechos narrados en su escrito petitorio por parte de la autoridad demandada. En efecto, tal como lo precisó el ACUO en la sentencia impugnada, al haberse negado la solicitud del actor aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió lo estrictamente solicitado por la actora, ya que en eso precisamente consistió su petición. Esto es, el actor en realidad solicitó que se reactivara su concesión anexando como prueba de su parte el título que acredita que efectivamente fue beneficiada para prestar el servicio público antes referido. Por ello, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora no fue congruente con lo que ésta solicitó. Máxime si se considera que la propia actora manifestó desde la solicitud enviada a la autoridad demandada que es concesionaria del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, pues cuenta con el título concesión apreciable en copia certificada, misma que no fue desestimada respecto de su alcance y valor probatorio.
aspecto que no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que exista o existió concesión a su favor para prestar el servicio público citado. En efecto, del artículo 17, fracciones primera y novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, se advierte que la autoridad demandada tiene la obligación de cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles a su cargo, de modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley y por ende no es legal que la falta de ello se le impute al actor del proceso de origen. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar las sentencias en materia de la reclamación. Señores magistrados, a continuación se someten a votación las resoluciones que han sido expuestas. Primeramente, la resolución del TOCA 508, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 510, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y corresponde abordar el punto 20º del orden del día, para lo cual señalo que en atención al oficio remitido por la contadora público Marisol Hernández Pérez, secretaria técnica del Consejo Administrativo, mediante el cual señala que conforme a lo acordado por dicho Consejo en la sesión ordinaria 26ª, celebrada el pasado 30 de septiembre del año en curso, se somete a consideración de este Pleno para efectos de su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el proyecto del presupuesto anual de egresos 2016, mismo que oportunamente nos fuera entregado a cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado para su análisis, por lo que de no existir algún comentario u observación sobre dicho documento, solicito lo manifiesten. ¿Tiene algún comentario? No. No habiendo comentario alguno, se somete a votación el proyecto de presupuesto anual de egresos 2016, que incluye el presupuesto basado en resultados. Quienes estén de acuerdo con ello, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para abordar el punto 21º del orden del día, le solicito al señor secretario nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Comunico asunto general. Doy cuenta al Pleno del dictamen presentado por la Comisión de Evaluación dentro del expediente administrativo 001 SGA CDE TCA, diagonal 15, aprobación al desempeño de la magistrada de Enríquez Vanderkamp, el cual solicito se tenga por presentado para su análisis en términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo segundo de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados de nuestro tribunal. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación por el momento sobre este dictamen? Bueno, se somete o estará a su consideración por el plazo que marca la disposición correspondiente. No habiendo comentario alguno, entonces se tiene por presentado dicho documento. Agotados que fueron los puntos del orden del día, se da por clausurada esta sesión, siendo las 11:14 y agradezco, señores magistrados, su asistencia y participación.